Hola, quien quiera que seas. Mi nombre es Oscar. Bueno, al menos lo era. En estos pedazos de papel dejaré evidencia de mi existencia en este planeta. Mi vida de niño fue como cualquier otra. Yo era el menor de 3 hermanos. Mi padre tenía una refaccionaria. A la par de él, mi madre era igual de trabajadora y emprendedora, así que no vivíamos nada mal económicamente hablando. Yo asistía a un kinder y a una primaria particular. Mis calificaciones eran por demás excelentes, así que al ser el menor de la familia, era el muy bien mimado tanto de mis padres como de mis hermanos. Mi hermana, que era la mayor, siempre tenía para mí gran parte de su tiempo, como si la hiciera segunda a mi madre en respecto a mis cuidados. Mi hermano, que era el segundo de la familia, cargaba conmigo para todos lados y defendía mi ser hasta de la misma insolación. En fin, todo era perfecto. De verdad que no sé por qué las cosas buenas deben terminar. Es decir, como si estuvieran destinadas a ser interrumpidas. Existe tanta maldad en el mundo y tanta gente que comete los más atroces e innombrables crímenes y no reciben su merecido. Aquella familia de cuento que tu servidor tenía comenzaba a tener momentos un tanto difíciles y mi mente aún en estos días no lo logra comprender. Por allá de mis 5 años, la persona más importante de mi vida, aquella que me había engendrado, aquella que me había tenido en sus entrañas y que estaba seguro que me iba a acompañar hasta el final de mis días, comenzaba a tener ciertas crisis físicas, donde colapsaba ante lo que parecía aquello que los físico-constructivistas llamaban sobreentrenamiento. En repetidas ocasiones caía desmayada sin aparente razón, causando extrema alarma en nuestra familia. Algo le sucedía al pilar de nuestra familia y era algo que no aliviaría un paracetamol. Quisiera escribir con más precisión. Te recuerdo que yo rondaba mis 5 años de edad. Mis 2 hermanos, al igual que mi padre, no daban mayor explicación a la personita que yo era, por lo que me imagino realizaron decenas de estudios y pruebas a mi progenitora, a lo que al final todos los resultados arrojaban la presencia de un cáncer extremadamente agresivo en mi señora madre. Puedo ser fiel testigo de la épica batalla que mi familia le trató de dar a este padecimiento, y de verdad que se lleva el título de épica con bombos y tarolas entre comillas, porque duró 4 años de difícil sobrevivencia de ella. Y digo entre comillas, porque no sería para nada una celebración que requiriera los bombos y las tarolas. Mi padre fue perdiendo poco a poco dinero y bienes de su refaccionaria. Acudió al amparo ficticio del crédito bancario para poder solventar todo lo necesario en tratamientos para salvar la vida de su amada. Pero al final de esos 4 años, los 5 perdimos la guerra. Aquella dama guerrera y trabajadora no podía más. Quizá el alma que estaba soldada a su familia se resistía, pero su cuerpo no daba más. Era todo. Había llegado su final. Sus últimas palabras fueron: por favor, te lo imploro, no abandones a mis hijos, en especial a Oscar. Yo, en mi poco entendimiento
y en mi inexperta juventud maldije aquella fuerza suprema que nos dio la vida. No me importó blasfemar, a lo mejor no sabía el alcance de mis palabras. Está por demás decir que una situación así es nueva, extremadamente difícil y desconocida para cualquier persona, y mucho más para quien se queda en este plano existencial. Me imagino que mi padre debió sentir una soledad inmensa y un pánico incontrolable, por lo que el alcohol le brindaba algo que le ayudaba a sobrellevar esa situación. No me malentiendas, no digo que el alcohol fuera la mejor salida. Él ahí encontró la ayuda para entender y sobrevivir en esta nueva etapa. Rondaban mis 9 años de edad y no me daba cuenta de que en ese preciso momento terminaba mi niñez. Estaba a punto de enfrentarme a un mundo cruel y desalmado. Parecía como si una fuerza suprema me hubiese recluido en un frasco al vacío, donde no sabía ni siquiera en qué día vivía. Aquel hombre más derecho que una flecha y de impecable récord se refugiaba en fiestas frívolas, fiestas vacías, exceso de alcohol y compañía de damas que entregaban su amor a cambio de dinero. Y así, como un perro fiel, ahí estaba yo, cuidándolo de aquellas borracheras, aferrándome a lo único que mi percepción me permitía, lo único que me quedaba. Me era increíble cómo mi vida había hecho un giro de 180 grados. Pasaron los años, y con ellos la adolescencia. Mis años en secundaria, por demás difíciles, donde los jóvenes son extremadamente crueles con lo que sea. Buscan la mínima grieta emocional para ser despiadados con quien sea. Me propinaron palizas, propiné palizas, emocionales y por supuesto físicas. Empezaba a forjar una personalidad y una mentalidad despiadada. Hermandades pasajeras iban y venían. Transcurría el tiempo y yo me seguía forjando tal cual un perro de guerra. A eso me tenía que ajustar. Eso era lo que el destino tenía preparado para mí. Cualquiera fantasea con asesinar de la manera más cruel a quien te ha hecho mal. Cualquiera en su sano juicio, diría Sigmund Freud. Así que ese era el pan de cada día en mi mente, pero también me enfrentaba a la naturaleza, al aumento de la testosterona y con ello crecía mi atracción hacia las mujeres. Con ella, mi comportamiento como adolescente y preadulto, además de un cúmulo de algunos problemas que le di a mi padre. Me encontraba en una situación económica limitada, pero yo estaba deseoso de tener todo lo que tenían los chavos de aquel entonces: autos, motocicletas, dinero, fiesta. Así que recurriendo a aquel amigo o conocido que todos tenemos, que su modus vivendi es la criminalidad, ya que ostenta todo aquello que cualquier joven quisiera tener, le pedí una oportunidad de ser parte de esa organización, pues por el deseo ferviente de tener rápidamente todo eso que uno cree que brinda la felicidad, como es el dinero, aquella solicitada oportunidad por el momento me fue negada. A lo mejor me tenía aprecio o no sé qué pasó, pero seguí en el mismo deseo de tener riqueza, seguramente esperando encontrar algo que perdí en el camino. No te voy a negar la necesidad que me requirió desempeñar trabajos de todo tipo, tratando de ganarme la vida. Aprendí algunos oficios. En algún momento mi economía
no me permitía andar de fiesta y despilfarrando efectivo. Empecé a rondar alguna que otra chica, pero nada formal. Parecía como si la vida me condujera en un embudo hacia algún lugar que no comprendía. Mal comía y tenía de algún modo mala relación con mi padre por las ideas que me fui forjando con esas vivencias que fui experimentando. Me sentía sumamente solo y seguía encontrando gente que no dudaba en ofrecer su desprecio. Incluso accionaba de manera negativa hacia mi persona sin deberla ni temerla. Recuerda que te había mencionado que este es un mundo ruin y por demás cruel. Aunque no lo creas, hay gente mala en el mundo vestida de oveja. Las humillaciones eran el pan de cada día. Aunando a eso y sorpresivamente, mi mala alimentación se veía acompañada de un vómito escarlata y un dolor en el torso a los 3 alimentos del día. Estaba desconcertado. Te soy sincero, yo nunca fui de visitar doctores después de lo sucedido con mi madre. Pero quería saber qué pasaba. Esperé el día de paga en mi trabajo y me dirigí al hospital del centro de mi ciudad. Pagué unos estudios. Los resultados no tardaron más de 2 o 3 días en ser entregados. Acababa de enterarme de algo que, siendo sinceros, ya sospechaba. Creo que aquella fuerza suprema que nos brinda la vida me estaba castigando por mis blasfemos reclamos de cuando era niño. Yo padecía un cáncer terminal en el estómago y los médicos no me daban más de 1 mes de vida. ¿Pero qué rayos? En mi mente una bomba nuclear. En vez de pensar en acercarme a mi familia, acercarme a Dios y estar en paz con Él, estaba parado afuera de aquel hospital, totalmente solo y en un trance profundo. Empecé a caminar, impulsado por la sirena de una ambulancia que tenía que pasar por la vía del nosocomio. Empecé a caminar sin rumbo fijo, mi mente llena de las palabras de mis hermanos y mi padre, tratando de darme orientación. Terminé en una calle que parecía monte y calle a la vez. En mi mente había pensamientos de venganza y desquite, pero aquella fuerza suprema que da la vida me había negado su ayuda cuando le rogué por mi madre. No creo que me escuche ahora. Así que le ofrecí un trato al Señor Rojo, al príncipe de las tinieblas, a Mefistófeles, al mismo Satanás. Deseaba venganza, quería acabar con la maldad que encontraba a mi paso, ofrecer justicia fuego contra fuego. Quería que me diera la oportunidad de vivir solo un poco más y cobrarle a todas las personas que de alguna manera me habían hecho mal, que me habían humillado. Tardo ni perezoso, ahí estaba en un abrir y cerrar de ojos. «Hola, muchacho», dijo aquel señor. Estaba recargado en un árbol y te mentiría si te dijera que me había dado cuenta de su presencia. «Eso que traes en la mente, ¿estás seguro?» «Sí, señor. Puedes cobrar todas esas almas que estoy a punto de arrebatar. Al fin y al cabo, tienen la maldad en su interior. Al aceptar este trato eres mío, no importa cuántas almas me lleve». Todas mis malas decisiones y malas experiencias habían sido de la podredumbre social que encontré abiertas y al alcance de un niño, así que acepté. Me pidió que levantara la palma de mi mano derecha y en un abrir y cerrar de ojos desapareció aquel señor de sombrero
y en mi mano se formó una llaga que no tardó mucho en dejar de sangrar. En ese momento sonó mi teléfono móvil. Era aquella persona a la que había recurrido en aquellos entonces. Me invitaba a trabajar con él, a formar parte de un círculo de seguridad. Era mi oportunidad de empezar a cobrar aquellas facturas que tenía en mi mente. No dudé, así que me presenté de manera inmediata. Pasaron un par de meses y fui quitándole la existencia a todas esas personas que de algún modo compartían conmigo la parte más inmunda de la humanidad. Aquellos compañeros de escuela que lo único que tenían para mí era crueldad. Me veían acompañado por aquel caballero de sombrero. Su sonrisa me daba ánimos y aliento para hacerlo, y sabía que aquella lista de personas se habían acabado. Por lo tanto, no me quedaba mucho tiempo. No tardé mucho tiempo en liderar esa banda de criminales arrancando la vida de aquel que en algún momento me había invitado a trabajar. Aquel mal físico que me aquejaba fue desapareciendo. Ya no vomitaba, es más, casi no comía ni dormía. Era como si hubiese recibido una fuerza sobrenatural, porque en repetidas ocasiones llegué a recibir heridas mortales características de la labor que estaba realizando, sin ni siquiera sucederme nada. No moría. Estaba listo para partir y me daba cuenta de eso. Aquel aparato bélico que me servía para cometer estos actos sirvió en varios intentos para arrancarme la existencia, pero no servía de nada. Al accionarlo en contra de mí, el ser aparecía y con esa maldita sonrisa me decía que no era mi momento. En este momento me encuentro solo. No hay nadie a mi alrededor. Todos aquellos compañeros que hacían lo mismo que yo han muerto. Personalmente me encargué de ellos. Así que yo sigo aquí. El Señor de Rojo no me deja morir. Y mientras tanto sigo buscando y despachando a todo aquel que hace el mal, que disfruta de la desgracia ajena y que también lo ha convertido en su trabajo. Personas que se han encargado de hacer el infierno aquí en la tierra. Espero que tú, quien quiera que seas, si estás leyendo estas palabras escritas en estos pedazos de papel, hagas el bien, o que si has hecho mal, dejes de hacerlo, porque te encontraré. Esta es una vivencia aterradora que experimenté hace unos años con mi esposa. No tenía pensado contarla por nuestra seguridad. Sin embargo, hace unos meses me mudé al exterior para comenzar una nueva vida y se me ocurrió que sería sano para mí poder desahogarme de lo que viví. De todas maneras, no quiero dar mi identidad ni al pueblo. Solo les diré que esto me pasó en Argentina. Lógicamente, quiero evitar que los curiosos con sus preguntas ayuden de manera involuntaria a que me encuentren ciertas personas de este diabólico pueblo. Hace unos 10 años, vivía en un modesto apartamento en una ciudad bastante grande. No ganábamos mucho dinero, pero nos daba para cubrir nuestras necesidades. Sucedieron 2 eventos en poco tiempo que dieron apertura a todo esto. El primero fue que mi esposa quedó embarazada.
La noticia no demoró en llegar a mi familia y recibimos felicitaciones de todas partes. Y el otro evento fue el triste fallecimiento de mi abuelo paterno. Estas dos circunstancias permitieron realizar un cambio en nuestras vidas, algo de lo que nos convencieron de que sería lo mejor para nosotros. Mi tío, hermano de mi padre, vivía en aquel entonces en el pueblo del que les quiero hablar. La visita de mi tío nos sorprendió. Fue la primera vez que mi esposa lo vio, ya que él escasamente salía del pueblo porque odiaba la ciudad. El motivo de su visita era por la casa que dejó mi abuelo. El hogar estaba en el pueblo, junto a la casa de mi tío. Fue cuando nos hizo la oferta de dejarnos la casa para nosotros. Le expliqué que no tenía dinero para pagarla y me sorprendió diciendo que era un regalo. En ese momento la idea no nos parecía muy atractiva, en especial porque conocía el pueblo. No vivían más de 400 personas allí. Nos negamos en un inicio, ya que no creíamos en su momento que tendríamos manera de trabajar en ese lugar. Apenas había una iglesia, una panadería, una plaza y un bar. Pero mi tío tenía todo planeado. Recuerdo que la casa de mi abuelo era un hogar hermoso y muy grande, de puertas altas como a la antigua, con un hermoso patio gigante de fondo y una huerta bien cuidada, además de las 3 grandes habitaciones, la inmensa sala de estar y una cocina de buen tamaño. El planteamiento era que esa casa debía ser vendida, pero dado de que el pueblo estaba a 50 kilómetros de su ciudad, no había mucho que hacer allí. Sería casi imposible venderla. Solo la compraría alguien del mismo pueblo, cosa que se veía difícil. Además de que bajaría mucho su precio a pesar de todo lo que tenía adentro. Por un momento me imaginé vivir allí, mientras viera a mi hijo jugar en la naturaleza, pero lo percibí como algo poco realista. Mi tío tenía todo planeado como si lo hubiera estudiado con detenimiento. Nos dijo que una señora que poseía un comercio se iba a vivir con su hijo a Estados Unidos y que sería una buena oportunidad para poner nuestro negocio en lugar de ella. Con 400 personas como clientes seguros, solo tendríamos que salir del pueblo una vez al mes a conseguir mercadería. Algunas cosas se abastecían de allí mismo, pero no había nadie para abrir un local todo el día. Los únicos negocios funcionales eran el bar y la panadería. Me observé con mi esposa, estudiando la situación. Una casa grande sin pagar alquiler, solo la luz y el agua que eran muy baratos allí, y algún impuesto mínimo. Teniendo negocio propio, podríamos alimentarnos de manera más económica. Teníamos en mente que el nacimiento de nuestro hijo traería gastos, y en la situación en la que estábamos en la ciudad, no podíamos solventarlo. La idea nos sedujo aunque había ciertos peros. No era algo tan fácil. Aún así, mi tío se comprometió a prestarnos su camioneta como si fuera nuestra para buscar mercadería. Nos dejaría la casa a nuestro nombre sin pedir nada a cambio. Podríamos trabajar en la huerta y era sostenible vender sus frutos, además de que mi tío nos planteó más situaciones que nos favorecían. Sentíamos que era una señal de Dios. El pueblo entero sabía de nosotros y nos esperaban con los brazos abiertos para darnos todo lo que necesitábamos. Al pasar 2 meses,
Las cosas comenzaron a andar mal en mi trabajo y no lo pensamos más. Tras una llamada a mi tío, realizamos las gestiones y decidimos cambiar nuestras vidas para siempre. Efectuamos los trámites increíblemente rápido. Solo demoramos 2 semanas en mudarnos. Fue como si una fuerza universal nos ayudara a ir al pueblo. Teníamos todas las cosas para el bebé listas. Reformé un poco la casa de mi abuelo para colocar el local. Los vecinos nos recibieron muy bien. Nos dieron una gran mano. El cura del pueblo nos dio su bendición y mi tío me ayudó a la reforma del hogar. Contábamos con una pequeña policlínica lista para que mi esposa diera a luz en su momento y procediera a sus controles médicos. La señora que tenía su comercio vino a verme fascinada. Dijo que no podía cerrar su negocio por el pueblo y que esperaba por mí para poder irse con su hijo. Al terminar de reformar el local, la señora nos dio todos los elementos y la mercadería de su negocio. No nos pidió ni un solo peso a cambio. Dijo que teníamos que hacer que el pueblo siguiera moviéndose internamente. Mi esposa comenzó a mostrarse incómoda. Me dijo que le daba desconfianza tanta generosidad, aunque yo en ese momento lo atribuía a la naturaleza del pueblo. Conocía a algunos de allí y confiaba en ellos, pero cada vez que recibíamos una mano, mi esposa se mostraba más desconfiada. Me decía que en ocasiones lo que nosotros hablábamos en la noche lo teníamos al otro día, como si las paredes tuvieran oídos. Una noche, mientras cenábamos, mi esposa me dijo algo que no se lo creí en el momento, pero hoy le doy toda la razón. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Si bien no lo tomé en serio, ciertos eventos me hicieron pensar en el refrán. En esa discusión mi esposa tenía 7 meses de embarazo. Estábamos muy atentos a su condición. La enfermera del pueblo venía a verla a la casa para controlarla. A veces ni siquiera la llamábamos. Comencé a sentirme incómodo con la constante pregunta sobre el embarazo de mi esposa por parte de los vecinos. Algunos parecían más preocupados que yo mismo. Era imposible imaginar qué había detrás. Algunos días después, un jueves 12, alguien tocó a la puerta con euforia. La insistencia en sus golpes me puso tenso. Era como si golpeara la puerta con extremo del puño, en lugar de usar los nudillos. Me acerqué con la escopeta en mano por las dudas. Abrí la puerta y apenas unos centímetros. Un señor mayor, de aspecto desalineado y mirada desorbitante, comenzó a darme advertencias sin sentido. Me decía cosas como que tenía que irme o el diablo me haría sufrir. Recuerdo su barba gris, dispareja y sucia, y sus pocos dientes amarillos. Parecía ser algún tipo de loco. Antes de poder decir algo, mi tío llegó para echarlo. Estuvieron discutiendo mientras el viejo se alejaba cojeando. Mi tío nos dijo que no teníamos que darle importancia, que era el loco del pueblo. Un señor que supuestamente enloqueció al perder a su esposa, a su hija y a su nieto. Nos contó de extrañas cosas que supuestamente hacía el hombre, pero que no era agresivo, aunque no convenía hablar con él. Me llamó la atención la advertencia de ese loco,
y aún más por el día siguiente. El viernes 13 la puerta sonó. A diferencia del día anterior, fueron 3 toques moderados. Un señor muy elegante, de rasgos caucásicos, se presentó como alguien muy allegado al pueblo. Al invitarlo a pasar, noté su elegante porte al caminar. Llevaba un tapado negro bastante curioso y un par de botas del mismo color que marcaban su presencia con el sonido de sus pasos. Aquel hombre se presentó como uno de los hijos del loco del pueblo y vino a pedir perdón por el espectáculo del día anterior. Le ofrecimos un refrigerio. Solo aceptó una taza de té sin azúcar. Felicitó a mi esposa por el embarazo y preguntó para cuándo daría a luz. Su espalda siempre estaba erguida y sus gestos eran elegantes, como si hubiera salido de una película del siglo XIX. Usaba palabras complejas que resultaban poco usuales, entre otras, premiosamente, desopilante y otras más que resultaban incómodas en una conversación casual. Luego de una interesante conversación, el fino caballero se despidió. Nos comunicó que dado el comportamiento de su padre, debería de llevárselo del pueblo. Al salir, me impresionó ver un caballo negro de gran tamaño. Jamás imaginé ver tal animal con músculos tan desarrollados, ni mucho menos que fuera su medio de transporte. Mi tío estaba viéndonos desde el frente de su casa. Se mostraba asombrado. El caballero lo saludó y subió a su caballo. Salió a galope casi al instante. En cuanto se fue, mi tío vino a toda prisa. Se veía nervioso. Nos preguntó si pasó algo y le dijimos que todo estaba bien, que es el hijo del loco del pueblo, quien nos pidió disculpas y prometió llevarse a su padre a otro lugar, más apto para él. Al siguiente día, decidí ir de casa para conseguir algo de carne. Noto en el frente de mi casa las huellas marcadas de las botas del hombre, pero encontré otras huellas curiosas. Eran de una cabra. No le di importancia. Imaginé que alguna cabra de los vecinos pudo haberse perdido. Sabía de los caballos, cerdos, ovejas y vacas de la zona, pero no había visto cabras hasta ese momento. Al regresar de la cacería, el pueblo entero era un escándalo. El loco del pueblo apareció colgado de una soga en su casa. Pensé que se trataba de que alguien le había arrancado la vida. Cuando acudo, mi tío estaba allí. Me dijo que se arrancó la vida porque su hijo quería llevárselo, aunque todo se volvía extraño, porque el loco del pueblo seguía dentro del hogar esperando a los efectivos policiales. Aún no llegaban las autoridades ni su hijo. Le pregunté a mi tío cómo lo sabía y contestó porque sí, de mal humor. El cura de la iglesia se dirigió a mí. Me pidió que me marchara a mi hogar, que ellos manejarían esa situación. Algo no me gustó, porque de las 30 personas que estaban allí, solo yo tenía que irme. Me fui en silencio. Llevé lo que cacé a mi hogar y le conté a mi esposa lo sucedido. A ella le llamó la atención los detalles que le di, porque una vez que el cuerpo aparece nadie debía estar dentro hasta que llegara la policía. Decidí hacer una prueba. Tomé una bicicleta y un machete con la excusa de ir a buscar caña.
y me dirigí a la cerca de la entrada del pueblo. Solo había un ingreso para vehículos. Por la ruta se abría paso un camino de tierra de 4 kilómetros, delimitado por campos de maíz, separados por alambres. En lo que serían los límites del pueblo, solo había tierra, yuyos, árboles de monte y desparejo. No estaba apto para vehículos, solo a pie y algunas partes a caballo. Me quedé cortando caña a paso lento en una zona antes del camino esperando a que la patrulla llegara. Y eso nunca pasó. Ya habían pasado 6 horas sin novedades. Regresé a casa con las cañas atadas a la bicicleta. Al llegar a casa, veo a mi tío y al preguntarle por el loco del pueblo, me dijo que la policía se llevó el cuerpo. Recordé al hombre del viernes 13, esa advertencia del loco del pueblo sobre el diablo, pero lo más importante, las patas de cabra. Hablé con mi esposa sobre el tema. Le dije que había cosas que no me gustaban. La puerta sonó con golpes delicados. Una señora de aspecto enfermizo nos pidió entrar. Se veía abatida y mal alimentada, como si la vida no la quisiera. Pero antes de que entrara, mi tío llegó para echarla. Como siempre, él estaba ahí con sus narices metidas en todo. Nos dijo que ella era una ladrona y que se separó de 2 matrimonios por tentar a sus esposos, que no la dejáramos entrar. La mujer me rogó que no le creyera. Mi esposa salió al instante. Su mirada vidriosa decía lo molesta que estaba. Cuando esperé una escena de celos, me llevé una sorpresa, ya que echó a mi tío. Él trataba de insistir, pero mi esposa posó su mano en la barriga y le pidió que no hiciera enojar a una mujer embarazada. Me pareció extraño que mi tío se abriera al quedar pálido. La señora entró y nos confesó todo. Nos dijo que se sentía culpable y pedía perdón a Dios. Observó la barriga de mi esposa y nos dijo que nosotros estábamos ahí por nuestro bebé en camino. Mi esposa casi se descompone por la noticia. Después de que la calmara, la mujer nos dijo que el pueblo hizo un pacto con el diablo, de tal manera que las cosechas serían abundantes, las lluvias no faltarían ni sobrarían, los animales serían fuertes con poco alimento y siempre traerían dinero al pueblo, pero a cambio de un sacrificio cada 5 años. Una criatura de entre 3 y 9 meses debía ser sacrificada y que les quedaban 3 meses de plazo. Fue cuando mi esposa recordó su refrán: cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Todo comenzó a cobrar sentido. Los regalos, la casa, la mercadería, sobre todo la presencia casi omnipresente y acosadora de mi tío. Mi propia sangre me estaba traicionando. La mujer nos dijo que el pueblo era cada vez más pequeño, cosa que lo teníamos bien claro, pero que los jóvenes se iban a buscar mejor vida en la ciudad. Además de reducirse la población, era un pueblo de viejos. La condición del sacrificio era que el niño debía nacer allí. Ni siquiera era válido que una mujer que vive en el pueblo dé a luz en la ciudad. Por eso era el policlínico que sobraba en el pueblo. La intención era dar a luz sin salir de allí. La mujer confesó con tristeza que debió sacrificar a 2 para mantener al pueblo en prosperidad. Decidimos huir, pero sería muy evidente. La visita de la señora nos dejaría en evidencia.
La puerta comenzó a sonar junto con los gritos de algunos del pueblo. Mi tío, el cura, la doctora y un grupo de personas ancianas estaban allí, reclamando a la mujer. ¿Cómo era posible que en solo 30 minutos todos llegaran? Sentí que mi casa era un criadero de niños y todos nos vigilaban para tener su sacrificio. Tomé mi escopeta y salí apuntando a las personas, y algunos se apartaron, pero el cura de la iglesia nos advertía de la mujer. Decía que era una pecadora que corrompía el corazón de los hombres. Amenacé para que se alejaran, y cuando me di cuenta de que la mujer tenía un objeto filoso en el cuello de mi esposa, las personas comenzaron a gritar desesperadas. Le dije a ella, ¿qué demonios estás haciendo? Y la mujer me explicó que observara el miedo en ellos. Solo la quieren viva por el bebé. Era cierto. Lo pude leer en cada mirada de todos. Mi esposa respiraba nerviosa. Me encargué de tomar la camioneta de mi tío. Mientras apuntaba con el arma, ellas subieron a la camioneta y confié la escopeta a esa mujer. Ella rogó 1000 disculpas a mi esposa por lo que hizo, pero era necesario. De verdad que lo fue. Demostró la verdadera intención de todos. Salí a toda marcha a la salida del pueblo. Llegó al camino entre los campos de maíz, pero un señor a caballo nos saltó desde atrás, superando nuestra velocidad. Debí de frenar para no pisarlo. En la noche solo se veía la silueta oscura. Pude reconocer al hombre del viernes 13. Era el diablo. Él se bajó con delicadeza y sin prisa, y se colocó junto a la puerta del acompañante. Usé el seguro para que no entrara, pero de manera misteriosa lo pudo abrir de todas maneras, sin forzar la puerta, y tomó asiento a mi lado pidiendo permiso. La mujer no intentó dispararle, pero se escuchaba el gatillo y no salían las balas. No era posible. Siempre tenía la escopeta lista. El diablo dijo que no nos podía obligar a quedarnos, pero sí hacernos ofertas. Nos prometió 3 hijos saludables luego del que venía en camino. También cosechas abundantes en nuestra huerta, salud, dinero, prosperidad y algunas cosas más. Me negué rotundamente. No quería vender a mi hijo por nada del mundo. Nos ofertó una camioneta 4x4. También me negué. Una casa mucho más lujosa, y seguía sin aceptar. Se mostró molesto. Comencé a sentir calor, como si estuviera al frente de una estufa a leña, y los ojos del diablo se pusieron rojos. Pide lo que quieras, te lo daré, me dijo el diablo enfurecido. Mi respuesta fue no. El diablo furioso se bajó de la camioneta, se subió al caballo y él se perdió entre los campos de maíz, aunque estos comenzaron a arder en llamas. Salimos por la ruta. Estábamos fuera del pueblo. Mi esposa llamaba a la señora y ésta no respondía. Cuando paré la camioneta noté que ya estaba sin vida. Aunque su cuerpo estaba frío como si llevara varias horas, relatamos la loca historia porque no teníamos manera de explicar ese cuerpo en la camioneta. Para sorpresa de nosotros, nadie nos cuestionó. Estoy seguro de que el pueblo tenía su fama.
Nos atendieron muy bien allí. Nos dieron un lugar donde vivir y trabajo. En cuanto al pueblo, el día que nació mi hijo, a raíz de la crecida de un lago cercano, muchos fueron evacuados, pero algunos murieron. Creemos que el diablo terminó su pacto por no poder cumplir con su parte. En cuanto a mi hijo, decidí nombrarlo Jesús. Me acuerdo que esa tarde jugábamos la final de campeonato de fútbol de los pueblos. El predio donde estaba ubicada la precaria cancha estaba repleta de personas, mayormente muchachos que venían desde otros lugares a alentar a su equipo. Tampoco piensen que éramos una multitud. Vivíamos en un pueblito rodeado de montes, así que más o menos se darán una idea de cómo era el ambiente. Pero en fin, éramos felices cuando jugábamos esos partidos, y no había nadie que no tuviese toda su atención puesta en el juego. Tan así, que a veces se nos pasaba por alto las cosas que sucedían en los alrededores. Tal fue el caso de esa tarde, cuando ocurrió aquella tragedia, misma que sin siquiera sospecharlo, nos estaba dando señales de los aterradores acontecimientos que le seguirían después de este. Mi nombre es Diego Mancilla. Soy de una provincia del noreste de Argentina. Actualmente tengo 46 años de edad, pero mi relato se remonta ya por la época de mi adolescencia, cuando el pueblo aún era muy chico y por ende nos conocíamos entre todos. Estoy convencido de que muchos de ustedes quedarán pasmados, pero no lo digo solo por el terror que envuelve en los sucesos, sino más bien porque hasta el día de hoy, al menos a los que llegamos a formar parte de estos y aún quedamos aquí, nos cuesta creer que en verdad haya sucedido de esa manera. Y peor todavía, que estuvieran involucradas personas a las que conocíamos y con quienes de una u otra forma compartíamos tantos momentos inolvidables. Entre ellos un querido amigo llamado Claudio, excelente persona a quien recuerdo con mucho afecto y devoción, pues él era un hermano para mí. Entre los que estábamos en el predio esa tarde, también había niños, quienes normalmente eran los hermanos menores de los que jugábamos. Siempre iban con nosotros y jamás había pasado nada malo. En tanto se jugaba el partido, todos estábamos con los ojos puestos en la cancha, a excepción del grupo de pequeños que preferían entretenerse jugando entre ellos, especialmente en un descampado que había al lado de la cancha, que a su vez limitaba con el inicio del monte. En la mitad del segundo tiempo del partido yo me lesioné, así que tuve que estar en el banco de suplentes, por lo que aprovechaba de tanto en tanto para darme la media vuelta y mirar a los niños para cerciorarme de que todo marchara bien. Ahí también estaba Ismael, mi hermano de 7 años de edad, que en ese entonces era el más inquieto de todos, así que tenía que estar vigilándolo constantemente. Sin embargo, fue otro niño el que convirtió la tarde agradable que estábamos viviendo en una hórrida pesadilla. Ya había terminado el partido, y como habíamos salido victoriosos, nos encontrábamos platicando y felicitándonos entre todos.
En un momento dado, Claudio se me acercó para preguntarme si no había visto a Lucas, su hermano, ya que él estuvo jugando en la cancha todo el tiempo. Cuando volteé a mirar, vi que los niños ya venían hacia nosotros, entre ellos Ismael, pero faltaba Lucas, comprendiendo entonces la pregunta que mi amigo me hacía. No, Diego, Lucas se fue para el monte. No sé qué le pasó. Nadie le hizo nada malo para que se enojara. Tan solo dejó de jugar y se apartó de nosotros. Al rato lo vi entrando en el monte solo. Se fue sin decir nada. De seguro que está jugando por ahí. Esta fue la respuesta que nos dio mi hermano a Claudio y a mí cuando le pregunté sobre este niño. También le preguntamos a los demás pequeños y todos dijeron lo mismo, que lo vieron entrar al monte. Ciertamente pensamos que estaba jugando o que se entretuvo con algo, así que lo fuimos a buscar y a partir de ese momento comenzó el infierno. 20 minutos después ya éramos como un grupo de 20 personas buscándolo, e incluso los muchachos de los otros pueblos se unieron a nosotros. Ya estábamos a punto de ir a la comisaría para dar aviso de la desaparición, cuando finalmente lo hallamos. Pero de un modo que nunca jamás alguien desearía ver a un ser querido. El pequeño Lucas, de tan solo 8 años de edad, estaba bastante alejado del predio de la cancha, monte adentro, rodeado de malezas y árboles. Estaba tendido sobre el suelo boca arriba, sin prendas, las cuales estaban totalmente cortadas y dispersas alrededor de él. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de heridas, cortes profundos e irregulares, teñido de rojo, empapado de su propio líquido hemático, con los ojos abiertos pero ya sin aliento, sin vida. A su vez, estaba con algunos insectos que desesperados caminaban sobre su inocente humanidad, como preparándose para así dar inicio a su siniestro festín. En el lugar no había ninguna clase de rastros que nos sirvieran como pistas o algo que nos ayudara a saber quién fue tan desgraciado y capaz de hacerle eso a un niño. Solo había unas huellas de pezuñas de algún animal. El resto era un escenario funesto, tierra empapada con sangre, vacío, soledad y muerte, y la expresión de terror plasmada en el infantil rostro del occiso. Cada uno de los que estuvimos presentes esa tarde en ese predio, nos prestamos para la investigación policial, pero jamás se halló el culpable. Lo único que pudieron saber con cruda certeza fue la forma brutal y desalmada con la que le arrebataron la vida. El pueblo estuvo de luto por mucho tiempo, pero para los que compartíamos a diario con él, nunca lo pudimos superar. Principalmente Claudio, y tal vez su madre, y el motivo por el que me expreso con dudas sobre ella tiene un tétrico fundamento. Todos sabíamos que era una bruja, solicitada tanto para ayudar y para hacer el mal a otros, pero eso sí, era odiada por muchos. Ni siquiera durante el velorio de Lucas fue capaz de mostrar calidez. Su rostro arrugado y mugriento no expresaba sentimiento alguno. Parada al lado del cajón observaba a su hijo difunto. Fruncía sus cejas tal cual siempre lo hacía, pero jamás pude ver en ella ni una mínima muestra de dolor. Claudio siempre la justificaba diciendo que ella tuvo una vida difícil y que por eso era así. Su mal carácter se acrecentó aún más cuando su esposo la abandonó.
por lo que tuvo que terminar de criar a Claudio y a Lucas ella sola, aunque todos sabíamos que no era tan así, puesto que mi amigo y su hermano trabajaban desde su corta edad, misma situación que nos tocó a todos los del pueblo. Cuando pasaron algunas semanas de aquel fatídico día, los eventos inexplicables comenzaron a suceder, sin hacer distinción de nadie, y cada una de las familias que vivíamos allí fueron testigos de estos. Era el diablo. Les juro que era el diablo. Estaba a unos pocos metros de donde yo estaba. Lo vi bien clarito. Yo estaba cazando y vi un cerdo salvaje y le disparé. Pero este logró huir, así que lo seguí. Lo volví a encontrar entre unos arbustos. Le apunté y le disparé otra vez. Pero de repente apareció esa cosa. Su rostro parecía al de un anciano, pero horrendo. Su mirada era perversa y sus ojos de color negro puros. No tenía párpados. Sus dientes eran afilados como los de un animal, y cuando le miré el resto del cuerpo, quedé estupefacto. Les juro que no estoy loco, pero esa cosa tenía patas de cabra en vez de piernas, peludas y deformes. Por instinto logré tirar un disparo. No sé si le di, porque de inmediato solté el arma y salí corriendo de ahí. Pero creo que no le hizo nada, porque mientras corría lo escuchaba reírse a carcajadas, las cuales las seguí escuchando en los alrededores hasta que pude salir del monte. No vayan a cazar, el diablo está ahí, el maldito diablo está ahí. Ese testimonio lo dio don Cosme, un viejo que acostumbraba a cazar en el monte para vender la carne en otros pueblos. Pero claro, esa fue la última vez que fue ahí. Desde esa vez, y teniendo en cuenta que él vio al demonio en el sector donde hallamos a Lucas, y más aún, al decir que el demonio tenía patas de cabra, en el pueblo se comenzó a decir que en realidad fue el mismo diablo quien le arrebató la vida al pequeño. Solo una familia no le creyó, la que por cierto se consideraba escéptica, y tal vez por eso ellos fueron los próximos en ver a ese ser espectral. Sucedió 2 noches después, y yo mismo estuve ahí cuando lo contaron, pues todos nos enteramos de que estaban en la salita de la enfermería, ya que algunos habían sufrido daño físico por parte de esa entidad. Estábamos durmiendo ya mi esposo y yo. Nos despertamos con el ruido fuerte de las láminas del techo. Fue como si cayera algo pesado. Pensamos que podría ser un animal, pero cuando esa cosa comenzó a caminar, nos asustamos. Él salió con su arma. Para ese momento ya se habían despertado nuestros hijos también. Cuando salimos para ver qué pasaba, vimos que esa cosa ya había atrapado a mi esposo. Lo tenía agarrado de los pelos, ahí nomás cerca de la orilla del techo, como si esa cosa todavía siguiera en el techo, y desde ahí lo levantaba. Él gritaba mientras que intentaba desesperado liberarse. Estaba prácticamente en el aire. Lo veíamos mover sus piernas, enloquecido. En tanto nos gritaba que tomáramos el arma, la cual se había caído al suelo cuando esa cosa lo atrapó. Yo estaba paralizada del miedo, llorando y gritando despavorida. Por eso mi hijo mayor fue el que corrió para ayudarlo, pero apenas levantó el arma, aquella criatura se llevó a mi esposo, sacándolo de nuestras vistas. Recién entonces pude reaccionar y corrí hacia donde estaba mi hijo,
y mientras él disparaba, también yo lo pude ver arriba. Era una bestia enorme, negra como la noche. Parecía un humano porque tenía brazos y manos, desde donde salían sus largas garras. Mi esposo estaba tirado sobre las láminas y gritaba de dolor porque la criatura le golpeaba. Y a pesar de que mi hijo le disparaba, este no se inmutaba. Cuando finalmente lo soltó, volteó para mirarnos, siendo ese momento cuando le vimos esa cara monstruosa con ojos brillantes. Acto seguido hizo un movimiento tan rápido que apenas lo vi cuando se abalanzó hacia mi hijo, haciéndolo caer. Yo estaba al lado de él, así que sentí perfectamente cuando su sangre salpicó sobre mi cara. El demonio le había herido haciéndole un corte sobre su pecho al chocar en contra de él. Luego de eso no lo volvimos a ver por ningún lado. Es como si este ente se esfumara como una simple sombra. Lo único que nos dejó fue el tremendo y olor asqueroso que tenía, como si fuera azufre, el cual quedó en el lugar por unos momentos más. Con mis otros hijos logramos ayudar a que mi esposo se bajara del techo, para después tomar a ambos heridos y traerlos al médico. Don Cosme tenía razón. El diablo está aquí y anda dando vueltas por este pueblo. Nos quiere arrancar la vida a todos. Al día siguiente fui a la casa de Claudio. Trabajamos juntos en la finca y me resultó extraño que haya faltado, pero no fui únicamente porque quería saber cómo estaba, sino porque también me comenzó a preocupar los comentarios que la gente del pueblo empezó a desparramar, puesto que dado a la fama de bruja que tenía su madre, muchos decían que tal vez ella tenía algo que ver con la repentina aparición del diablo. Por mucho que llamé a la puerta, nadie me atendió, pero cuando ya me disponía a regresar a mi casa, apareció la madre caminando en la calle en dirección hacia mí, con su mirada despectiva y voz prepotente de siempre. Me dijo que Claudio no estaba y que ya no vivía en el pueblo porque se había mudado a la ciudad para trabajar. No supe qué pensar en ese momento. Él y yo nos contábamos todo. Era imposible que se haya ido de esa manera, sin decirme nada ni mucho menos sin despedirse. Es más, todos los días anteriores lo vi normal, aparte por el dolor que sentía, por la pérdida de su hermano, por supuesto. Me preocupé mucho más por él. Les prometo que hasta llegué a pensar que esa vieja bruja lo tenía encerrado o algo así para que no saliera. No obstante, nada podía hacer al respecto, así que con bastante pesar tuve que resignarme a que se había marchado. Ese demonio volvió a aparecer muchas veces más, mayormente en el monte y en las calles, siempre de noche, manifestándose a los que tenían la desgracia de estar en el momento y lugar equivocado. Tal fue el caso de un vecino mío que cuando regresaba del trabajo quiso acortar camino y se adentró por el monte para que la noche no lo alcanzara. Sin embargo, no lo logró, y estando ya rodeado de la oscuridad, aquel inmundo ser lo tomó como una víctima más. Nada parecía extraño. Lo único ajeno a los ruidos de la noche que podía escuchar era el chillido que hacía la cadena de mi bicicleta mientras yo pedaleaba, hasta que de la nada comencé a sentirla pesada, como si se estuviera trabando la cadena. Conforme avanzaba, esa anomalía fue subiendo más de intensidad,
a tal punto de que en un momento ya no pude pedalear más. Me bajé para revisar cuál era el problema, siendo a partir de ahí que comenzó el macabro evento. Con mis ojos desorbitados contemplé cómo las gomas de las ruedas se iban derritiendo por sí solas, hasta que de forma abrupta estallaron en llamas. Me arrojé hacia atrás cayendo de espaldas. Paralelamente al instante una llamarada surgió de la tierra, pero desde el otro lado de la bicicleta, las llamas alcanzaron una altura descomunal, y dentro de la misma empezó a tomar la figura de ese ser infernal. Era él, el demonio del que todos hablaban. Podía ver el espeluznante aspecto de sus ojos mirándome. Me puse de pie rápidamente para salir corriendo de ahí, pero el desgraciado me alcanzó y comenzó a atacarme. Lo último que recuerdo es sentir esos golpes con una fuerza mortal. Les juro que sentía cómo se me iban quebrando algunos huesos. Cuando me desperté, gracias a Dios ya estaba solo de nuevo, bañado en mi propio vital líquido, pero vivo. A duras penas me puse de pie y me vine para la salita médica. Por suerte el señor sobrevivió, aunque permaneció inactivo hasta que se le soldaron los huesos rotos. Para esa instancia ya todos estaban aterrados. Ni siquiera querían salir durante el día. Esa fue la última vez que se supo sobre ese ente. Curiosamente, cuando la madre de Claudio desapareció del pueblo también. Nadie sabía nada de ella. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Poco a poco comenzamos a recuperar la calma y la vida normal, aunque debieron pasar meses para que seamos los mismos de siempre. Pero por desgracia, varios años después, volvimos a ser testigos de algo que nos resultó imposible no recordar de nueva cuenta todo lo que habíamos pasado, lo cual para mí fue lo más siniestro y a la vez doloroso que tengo en mi mente, ya que hasta el día de hoy sufro al rememorar aquella imagen. La casa donde vivía mi amigo Claudio ya estaba en ruinas para ese entonces. No sabemos cómo lo hizo, pero el tema es que un nuevo propietario adquirió el terreno, contrató a algunos albañiles para comenzar a limpiar el lugar y para así posteriormente dar inicio a la constitución de su vivienda. Yo fui uno de los que trabajó allí, pero fue un compañero quien lo encontró. Enterrado en lo que era el patio de esa casa, se halló un cuerpo. Mejor dicho, un esqueleto porque eran puros huesos. Estos le pertenecían a un humano por las ropas, ya casi desintegradas que tenía puestos, y por una medalla. Yo lo pude reconocer. Era Claudio, mi muy querido amigo Claudio, convertido en un manojo de huesos que no hizo otra cosa más que dejarme un dolor eterno. En el pueblo surgieron otros curanderos y brujas con el paso del tiempo. Algunos de ellos nos decían que sin lugar a dudas, la madre de mi amigo era una bruja pactada, y con total certeza nos aseguraban que el demonio que nos causó tanto terror y daño, en verdad era el diablo. Lo más perturbador es que probablemente ella misma fue quien entregó tanto a Lucas como a Claudio. El diablo les arrebató sus vidas, pero al parecer, ella solo alcanzó a ocultar a Claudio, dejándolo como si fuera un cuerpo inservible de un animal cualquiera. Dios lo sabe todo.
y aunque no puedo comprender lo que la gente es capaz de hacer por servir al diablo, ni siquiera éste los podrá salvar del infierno, donde espero que ahora esa maldita vieja esté ardiendo por toda la eternidad. Entre las voces de lo desconocido, te desea buenas noches.